el domingo pasado, perdón, el viernes en la noche, eh, les mencioné que leyésemos Juan 5, 28 y 29. Eh, esta escritura viene por causa de la discusión que había de los judíos con el maestro. El Señor les está hablando de la autoridad que ha recibido de Dios, y que él está guiándose por lo que el Señor dice. Y les dice en tiempo presente, ¿verdad? Que muchos de los que están muertos oirán mi voz, ¿verdad? Y vivirán, ¿verdad? Y está hablando, dice, hoy, ¿verdad? Pero después en el versículo 28 menciona y les dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá tiempo en el futuro, no sabemos cuándo sea para nosotros, pero dice, vendrá tiempo en que los que están en los sepulcros oirán mi voz, y unos resucitarán a vida y otros resucitarán a condenación. Y esto no cabe duda que la vida del cristiano o el cristianismo en sí es una preparación precisamente para ese día. Hablando con los hermanos, piensan igual, todos nos vamos a morir un día. No sabemos cuándo, pero vamos a morir. La inquietud debería de ser, ¿dónde voy a estar yo? ¿Dónde vas a estar tú? ¿Dónde vamos a estar cuando dice el Señor, muchos que estarán en los sepulcros oirán mi voz, y unos saldrán a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación? Ese es el punto principal de la vida de cada uno de nosotros. La vida en este mundo es efímera, es pocos años. No somos eternos en esta tierra. La Biblia menciona muy claramente que el hombre vuelve al polvo donde fue tomado, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, y el alma va al Hades. Y luego esperará el juicio. Y la pregunta pudiera ser, si hoy fuese nuestro último día. Se oye muy tétrico, ¿verdad? Pero si hoy fuera nuestro último día, ¿dónde pasaríamos la eternidad? El hombre vive solamente para las cosas del mundo y quiere gozar de todas las cosas, pero deja de prepararse para aquel día en que nos encontremos con el Señor. Nuestra lección en esta mañana, nuestra exhortación es, ¿dónde pasaré la eternidad? ¿Dónde pasaré la eternidad? El apóstol Juan, escribiendo su primera carta, en el capítulo 5 y versículo 13, Juan era ya un hombre, había sido el más joven de los apóstoles, pero ya han transcurrido muchos años. Los eruditos, los sabios de las Escrituras piensan que estas cartas se escribieron
allá a fines del primer siglo, a lo mejor por el año 90 o algo así, ¿verdad? Hacía muchos años que la iglesia había sido establecida. Y él escribe en el capítulo 5 y versículo 13, y les dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que creyendo, para que sepáis más bien que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para que creáis. Por supuesto que el creáis, el creer en Jesús, no es solamente una acción que tenga que ver con nuestra mente. Oh, sí, sí creo, sí lo acepto, sino tiene que ver con obediencia. Tiene que ver con obediencia. Es decir, con la obediencia a la palabra de Dios, por supuesto. Así que ese es el punto que debiera de inquietarnos, principalmente a los jóvenes, aunque los jóvenes siempre son más reacios a aceptar la Biblia, aceptar la palabra de Dios, aceptar el Evangelio, y creen que el mundo lo conquistó. Y la mayoría de los adultos que estamos aquí así pensábamos. Decía allí alguien por ahí: el mar se me hace pequeño para un buche de agua. Así juzgan la vida, ¿verdad? Pero no, la vida se va, la vida se va. ¿Y dónde voy a estar yo? ¿Dónde voy a pasar la eternidad? El Señor hace estas preguntas, o les dice, ¿verdad? Les advierte: todos los que están en los sepulcros oirán mi voz, y unos resucitarán a vida y otros resucitarán a condenación. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos estados o situaciones que va a tener cuando el Señor venga? La diferencia está en el pecado. La diferencia es el pecado. El profeta Isaías, escribiendo su libro, en el capítulo 59 y versículos 1 y 2, ¿verdad? El profeta exhorta al pueblo de Judá, a Jerusalén, a los que vivían en Jerusalén, para que recapaciten en su vida que ellos están llevando. Y algunos se quejaban probablemente, y no sé si con el mismo profeta, de que Dios no nos oye, de que Dios ya no nos puede salvar. Y le dice, y el profeta dice, ¿verdad? No se ha cortado el brazo de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír. Cuando estamos en problemas, se viene a nuestra mente Dios, ¿verdad? Y algunos, queriéndolo hacer supuestamente con cariño, ¿verdad? Mencionan: ay, Diosito santo. Pero Dios no es un diosito. Sí es santo, por supuesto. Dios es un Dios grande. Se acuerdan en ese momento de Dios, pero no es el momento de la tribulación, no es el momento del peligro, sino cómo estás llevando tu relación, cómo estamos llevando nuestra relación con Dios. Dice el profeta en el versículo 2, dice: vuestras iniquidades, de Isaías 59, vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y ustedes. Se ha dividido vuestras iniquidades, y vuestros pecados
han ocultado el rostro de Dios para no oírlos. Bueno, a lo mejor, pues, ¿qué será iniquidades? ¿Qué será una iniquidad? Bueno, iniquidad es un mal grande, ¿verdad? Es algo malo en el que hay desprecio para las cosas de Dios. Si ustedes recuerdan, y si no, ahorita lo van a tener en la mente, cuando nació Samuel, ¿verdad? Cuando nació Samuel y que fue entregado a un sumo sacerdote que se llamaba Elí, y cuando crece Samuel y todo esto, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 13 y versículo 13, me parece, se le dice a Leví: yo no he olvidado tu iniquidad, le dice Dios, ¿verdad? Y vas a pagar por esa iniquidad, por esa maldad, ¿verdad? Por no haber detenido, por no haber exhortado, por no haber corregido la conducta de sus hijos. No te voy a perdonar esta iniquidad, le dice Dios, ¿verdad? Y entregaré el sacerdocio a otra casa, ¿verdad? Bueno, eso es iniquidad, son maldades. Iniquidad es una maldad, ¿sí? ¿Cómo lo veríamos hoy? Bueno, una maldad, por ejemplo, en las escuelas, los más fortachones, ¿verdad? Los vagos prácticamente, ¿verdad? Que nada más van allí y no quieren aprender, ¿verdad? Y practican el bullying, dicen, ¿verdad? Creo que cuando yo estaba en primaria, ¿verdad? Había un muchacho grandote, ¿verdad? Bueno, yo estaba muy bajito quizás, ¿verdad? Pero estaba muy grandote ese muchacho. Y me recuerdo que se llamaba Esteban. Cómo trataba de aprovecharse pero pues salía lo camacho y no le hace que estés muy grandote, ¿verdad? Pero hoy hay maldad de los adultos con niños, son maldades. Pecado. Dice aquí, vuestros pecados, les dice Isaías a los judíos, han hecho ocultar el rostro de Jehová para no oírlos en sus oraciones. Pero ¿qué son pecados? ¿Cómo podemos ver un pecado? Generalmente el hombre no se siente que es un pecador. Y él dice, un pecador es aquel que anda robando, que anda matando, que anda en drogas. No necesariamente. Los hebreos tenían 5 palabras para describir el pecado. Vamos a ver nada más 3, cuanto menos, para que entendamos qué es el pecado. ¿Qué es pecado? Una de las palabras es, con esto no quiero decir que yo sepa hablar hebreo, no, ni mucho menos, ¿verdad? Pero una palabra sé unas que otras palabras, y ustedes también probablemente las saben, ¿verdad? Las hemos oído y al amor a veces las repetimos, ¿verdad? Pero jamartia es una palabra, ¿verdad?, que define a aquel que ha errado el blanco, ¿verdad? Como cuando en una competencia, por ejemplo, de tirar con pistola a algo, ¿verdad? Y se le apunta, o con un arco, ¿verdad?, y la flecha, ¿verdad? Y disparamos o soltamos la flecha después de estar entesada, ¿verdad? Y ni siquiera le damos allí donde está el círculo, no, le pasamos como 1 metro, a lo mejor arriba o abajo, a los lados, ¿verdad? Erramos el blanco. ¿Cómo erramos el blanco nosotros en las cosas de Dios? A lo mejor erramos en nuestra vida,
no somos los hijos o no fuimos los hijos que deberíamos de haber sido. Se fijan, principalmente los jovencitos ahorita, ya los que ya estamos en la tercera edad, bueno, unos en la tercera, otros en la segunda. Probablemente en alguna ocasión erramos el blanco como hijos, erramos el blanco como padres, no fuimos los padres quizás que deberíamos de haber sido. No fuimos el esposo o la esposa que deberíamos de haber sido. Fallamos, erramos el blanco. Eso es jamarte, errar en el propósito de las cosas de Dios. Si yo soy un mal hijo, ¿verdad? Estoy errando, estoy ofendiendo, estoy cometiendo pecado delante de Dios, porque no estoy siendo buen hijo. Porque no soy buen hermano. Tengo mis hermanos, mis hermanas, a lo mejor me porto grosero con ellos o con ellas. Estoy errando como hermano, como esposo, como vecino, como miembro de la sociedad. Otra de las palabras se llama parabasis. Y esto significa cruzar al otro lado. Cruzar al otro lado. Es decir, cruzar de la línea que divide el bien y el mal. Y se fijan ustedes que cómo nos gusta andar al filo de la navaja, ¿verdad? Cuando se está joven, a veces nos juntamos con cuando éramos jóvenes, nos juntamos, ¿sabes?, con una parvadilla, ¿verdad? Que estaban tremendos, ¿verdad? En mi juventud no era tanta la maldad como hoy, ¿verdad? Pero había maldad como quiera. Había borrachillos, ¿verdad? Muchachos jóvenes que se emborrachaban, ¿verdad? Que fumaban. Todavía no en esos tiempos, aunque ya se oía de la marihuana pues los jóvenes no se metían, cuando menos de los que yo me juntaba, ninguno se metió en eso, ¿verdad? Pero sí había jovencitos, muchachitos, ¿verdad?, que sí fumaban marihuana. Y andábamos con ellos. Hay por ahí un dicho que dice, el que anda con lobos a aullar se enseña, ¿verdad? Hay otro dicho por ahí que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Pero pues no necesariamente tenemos que ser como los demás, ¿verdad? Por eso digo que no había tanta, había maldad, pero no había tanta como hoy. Hoy está tremendo. Jóvenes, ¿verdad?, tienen que cuidarse. El cristianismo es una preparación para aquel día en que Dios nos llame y no sabemos cuándo va a ser. ¿Será hoy el día último de nuestra vida? ¿Y cómo estoy yo delante de Dios? Entonces, cuidado, ¿verdad? Para no, si sabemos que algo es malo, no le haces, lo voy a hacer. No cruces la línea, no cometas parabasis, ¿verdad? La tercera palabra es paraptoma. Y esa palabra en hebreo significa resbalar. Algunos de nosotros, y a lo mejor todos, ¿verdad?, en alguna ocasión hemos resbalado en un piso mojado, ¿verdad?, en hielo o en lodo. Y ya cuando acordamos, ¿verdad?, ya estamos allí en el piso, ¿verdad? ¿Eso cómo lo aplicamos a nuestra vida? Lo aplicamos a nuestra vida cuando sin querer nosotros decimos algo que ofendemos al que está ahí con nosotros. Puede ser incluso nuestros padres, ¿verdad? De pronto cometimos un resbalón y no hallamos dónde meternos, ¿verdad? Y nos sentimos avergonzados
¿Quién quiere resbalarse y caerse? Nadie queremos, ¿verdad? Pero de pronto nos sale una palabra con la cual ofendimos a alguien. O una palabrota, ¿verdad? Pero yo ya, aunque las sé, las conozco, no forman parte de mi vocabulario. Esas se quedaron ya afuera. Entonces, de alguna manera, nosotros resbalamos, ofendemos al hermano, ya espiritualmente en la iglesia, decimos algo que no debiéramos de decir, faltamos como un hermano infiel, cometimos, no dimos en el blanco, no estudiamos la palabra, no tratamos de crecer más en ella, nos olvidamos de que el apóstol Pablo nos está diciendo, ¿verdad? En Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, ¿verdad? Que fortalezcamos nuestro entendimiento, ¿verdad? Y ese entendimiento es acercándonos a la palabra de Dios, orando a Dios para que sepamos qué es lo que Dios me quiere decir con esto. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo en lo que Juan escribe? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y si estamos nosotros en pecado, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Si tú no conoces o no has entendido, ¿cómo lo voy a hacer para estar bien con Dios? Bueno, la palabra nos dice lo que debemos de hacer y nos dice dónde encontrar la solución para que Dios esté atento, su rostro para oírnos, y para que su mano nos cuide y nos salve y nos proteja, ¿verdad? Su misericordia esté con nosotros. Muchos jóvenes piensan que ser miembro de la iglesia es un aburrimiento, ¿verdad? Es para mi abuelita, ¿verdad? Para viejitos. No. Aquí nos gozamos cuando podemos ir a Dios en nuestros cantos de alabanza, cuando sabemos de el logro que ha hecho tal hermano o sus hijos, ¿verdad? Y nos alegramos con ellos. Y como dice el apóstol Pablo también en Romanos 12:15, ¿verdad? Que nos gozaos con los que se gozan, pero también llorad con los que lloran. Y lloramos con los que lloran. Nos duele, ¿verdad? Sentimos, ¿verdad? Y oramos para que Dios dé la fortaleza. Pero el apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 1 y versículo 16 y el versículo 17, dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Los que están en salvación son los que van a resucitar cuando el Señor los llame, y que los muertos que están oirán mi voz y saldrán unos a resurrección de vida, es decir, a la salvación, y otros saldrán a resurrección de condenación, es decir, al infierno, condenados al infierno. Así que debemos de arreglar eso. Entonces, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. En Efesios capítulo 1 y versículo 7 leemos, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos el perdón de pecados, porque esto es lo que separa, lo que hace división
entre Dios y el hombre, lo que dice Isaías 59, versículos 1 y 2. Hay división, es decir, estamos acá y Dios está en otra parte, cuando debiéramos de estar junto a Dios. El hombre fue creado por Dios para vivir con Dios, junto con Dios, estar en Dios. Pero el pecado y la caída separó al hombre de Dios y entró la división. Entonces, nosotros, los que hemos aceptado el Evangelio, los que hemos creído, los que obedecimos, el apóstol Pablo, recordamos nosotros, lo mencionábamos también el viernes, ¿verdad? Lo mencionábamos, que él ya había sido hecho prisionero y estaba en la cárcel y nada más estaba esperando de que alguien de los que mandaban allí, a ver, échenme ese Pablo y al otro y aquel más allá para crucificarlos o para echárselos a las fieras o para quemarlos, no sé, ¿verdad? No sabemos, cuando menos yo no sé cómo murió el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero él dice, yo ya estoy para ser crucificado. Pero en el capítulo 1, y en su esa era la primera carta. En el primer capítulo de la segunda carta que Pablo escribe a Timoteo, pues, por supuesto, es la segunda carta, cuando está escribiendo a Timoteo, desde el versículo 9, ¿verdad? Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que nos salvemos, nos llama para que nos salvemos, nos llama para que estemos constantes. Dice: pero ahora ha sido manifestado, versículo 10, por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Es el medio por el cual nosotros alcanzamos eso. Dice el versículo 12, por lo cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Pero aquí está el versículo importante, bueno, cuando menos en este punto que estoy tratando de que entendamos, ¿verdad? Porque decimos, el día que esté yo en el sepulcro y que Dios llame, resucitaré a vida. Yo estoy cierto de eso. ¿Por qué? Bueno, porque obedecí el Evangelio, fui fiel en el Evangelio, soy pecador, pero tengo la oportunidad de pedirle perdón a Dios, arrepintiéndome de mis pecados. El cristiano es pecador, el cristiano cae en pecado. La diferencia del cristiano con el que no es cristiano es que el que no es cristiano vive en pecado. Nosotros no vivimos en pecado, caemos en pecado. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Y luego dice, ¿por qué no se avergüenza? Porque yo sé a quién he creído. ¿Y a quién creyó Pablo? Él creyó a Jesucristo. Él creyó el Evangelio cuando el Señor Jesucristo se lo reveló. Él obedeció el Evangelio cuando él supo que tenía que obedecerlo. ¿Se acuerdan ustedes de Ananías, que un predicador llega allí en Damasco a la casa donde estaba Saulo
y le dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Yo sé a quién he creído, dice el apóstol Pablo. Yo sé a quién he creído. Nosotros sabemos a quién hemos creído. Creímos en Jesucristo. Creímos en su ministerio. Creímos en lo que Él hizo. Él murió, Él vino a este mundo a pagar nuestras deudas, mi deuda, la deuda del pecado en todo el mundo, a través de la historia del hombre desde el Edén hasta ahorita. Él vino a pagar esa deuda que el hombre contrajo, que la humanidad después contrajo con él, con Dios, porque vivían en iniquidades, cometían pecados y así estamos nosotros, ¿verdad? Pero el Evangelio es lo que nos puede salvar. Pero bueno, ¿y qué es el Evangelio, verdad? El apóstol Pablo, ¿verdad?, escribiendo a los Corintios en el capítulo 15 y versículo 1, 2, 3 y 4, ¿verdad?, cuando él está hablando y les dice a la iglesia en Corinto acerca del Evangelio, porque yo recibí, dice el apóstol Pablo, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, dice, y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado que Cristo Jesús murió conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, el apóstol Pablo nos está diciendo que el Evangelio es la muerte de Jesucristo, su sepultura y su resurrección, porque él no quedó, su cuerpo no quedó en la tumba, su alma no quedó en el Hades, ¿verdad? Lo dice allí, lo dice el rey David, que era profeta, ¿verdad? No dejarás mi alma en el Hades, ni que mi cuerpo vea corrupción, ¿verdad? Hechos 2:20 y tantos, me parece, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cumple el hombre muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo? Lo cumple en el bautismo. Cuando el hombre acepta a Jesucristo, la obra que Él hizo, y se arrepiente de su vida, de sus pecados, muere al pecado y es sepultado en las aguas del bautismo. Es sepultado, es sumergido. Y luego surge y recibe el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso? Hechos 2, 37 y 38, ¿verdad? Después que culmina el apóstol Pedro la predicación que narra Lucas allí en Hechos 2, cuando les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y el versículo 37 nos dice: al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro, versículo 38, les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibiréis el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Pero
a lo mejor no quedamos muy conformes con esto que dice el libro de los Hechos. Sin embargo, el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo 6, ahí nos dice, ¿verdad?, desde el versículo 3 en adelante: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Y sigue diciendo en el versículo 6, nos dice, es Romanos 6, en el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, en el versículo 6, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En el versículo 17 de este mismo capítulo, o 18, ¿verdad?, dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis también entregados. Dice, habla en pasado, habla en pasado. Dice, aunque cuando erais esclavos del pecado, porque nosotros éramos esclavos del pecado, yo era esclavo del pecado, no pecados groserotes, ¿verdad?, pero si estaba en pecado, erraba el blanco, estaba en la línea, en el límite entre el bien y el mal, y resbalaba acá, y hay otras dos que no las mencioné, ¿verdad?, pero quería que ¿cuál es esa forma de doctrina? El evangelio. Y en lo personal me di cuenta cuál era mi situación. Yo no quiero ir al castigo eterno. Y entonces me armé de valor y pasé al frente el tercer domingo de junio de 1960 y le dije al predicador: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Claro que lo dije con una voz que no salía, bien delgadita, porque ¿verdad?, me dio no sé qué, ¿verdad? Y las rodillas, me acuerdo que estaban temblando, ¿verdad? Un ratito. Después fui bautizado, morí al pecado, fui sepultado en las aguas del bautismo, y Dios me ha permitido predicar el evangelio en los últimos, ¿qué será?, 30 y tantos años en una congregación como parte principal, digo como predicador, porque antes de eso yo predicaba como quiera, ¿verdad? Allá en la Ciudad de México, con el hermano Cárdenas, a veces me pedía que diera una predicación, o me daba la clase, ¿verdad? Entonces yo siempre estaba un poquito metido en las escrituras. No conocía mucho, ¿verdad? Conozco un poquito más de cuando empecé, pero es lo suficiente para que permanezca y para que pueda yo decir como Pablo, para que podamos decir como el apóstol Pablo: yo sé a quién he creído y me va a guardar para aquel día cuando lo necesite. Después el apóstol Pablo va a decir: he terminado la carrera, he acabado la obra, he predicado el evangelio, he permanecido fiel, ¿verdad? Por lo demás me espera la corona de justicia, la cual me dará el Dios juez justo, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Y este es el propósito de que ustedes, todos nosotros juntos, tengamos esa seguridad, esa certeza. Así que, ¿dónde estás tú? ¿Dónde pasarías tú la eternidad?
¿Dónde pasarás la eternidad? La invitación, la palabra, el evangelio es la invitación que Dios hace para que nosotros podamos tomar una decisión en nuestra situación que tenemos para con Dios. La invitación es la predicación, pero cantamos un himno. ¿Dónde pasaré la eternidad? Vamos a cantar el himno 197, la primera, segunda y última estrofa. El himno 197 es en la mansión do Cristo está. ¿Dónde pasaré la eternidad? En la mansión donde Cristo está. Que tú también quieras pasar la eternidad en la mansión